Buenas noches, amados. El Padre Eterno, reciban de Él un saludo, un abrazo y de verdad que es un gozo nuevamente estar aquí con la palabra que anhelo en mi corazón, que así como ha sido edificación para mí, sea edificación en su vida, en su casa, en su familia y para estos tiempos. Damos gracias al Padre por el mensaje de hoy, pero doy gracias al Padre por la oportunidad porque sé que solo soy un instrumento en las manos de Él y anhela mi corazón que como vasija, como instrumento, cumplir el propósito en el Señor, dar el mensaje que tiene preparado para el día de hoy, para estos tiempos también, para su vida, que le traiga un consuelo, una exhortación, una edificación, así como lo está haciendo en mi vida y en mi casa, a la iglesia en general hoy. La insto a que estemos y permanezcamos en su palabra. Lo insto a que no hayan interrupciones, ojalá, ahorita que vea este mensaje, y que también se lo transmita a otros, se lo pase a otros. No se quede con él porque son tiempos difíciles, pero se hacen menos difíciles cuando el Señor es nuestra fortaleza y cuando el Señor es el Señor de nuestra vida. Entonces, si usted, amado hermano, anhela en su corazón que su casa, su familia o ama a alguien o su amigo no pase circunstancias difíciles y que diga que no es capaz, pero que aunque vengan difíciles pueda, preséntele a Cristo, envíele el mensaje, inste en tiempo y fuera de tiempo. Lea la palabra. De verdad, ese es un medio en el cual nos ha permitido en este tiempo el Señor para evangelizar. Envíele el mensaje a la persona, a su amigo, a su familiar, que sé que le va a edificar. Así que, amado, lo bendigo y pongo este tiempo en las manos del Señor y este mensaje que ha edificado y está edificando mucho mi vida. Quiero que vaya a Romanos 8. Romanos 8. Es un mensaje muy universal, muy que viene de tiempo en tiempo. El Señor a gritos diciendo que anhela en su corazón que nosotros o la humanidad entera aprenda a vivir en el Espíritu. Así que el mensaje se llama La vida en el Espíritu. El mensaje se llama La vida en el Espíritu. ¿Cómo es la vida en el Espíritu? Así que Romanos 8 me dice, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando tiempo que lo busques, dando tiempo, porque en estos días venideros y en este tiempo venidero, el Señor ha instado a unas palabras específicas. En los ayunos estamos estudiando Job, el libro de Job, y en estos días también me ha dado que nos había dicho que estudiáramos Josué y he estado estudiando porque ahí vamos a recibir unas instrucciones. Pero también me ha hablado de una vida viviendo en el Espíritu. Desde hace muchos años atrás él viene instando que quiere que su pueblo o que la humanidad entera aprenda a vivir en el Espíritu. Y la vida va a ser más fácil cuando de verdad morimos a la carne y permanecemos en el Espíritu. Así que no se pierdan los mensajes que vienen de aquí en adelante, porque son muy amplios. Hay mucho que hablar de esto, hay mucho que aprender, hay mucha revelación por delante para este tiempo y Dios quiere que tú y yo seamos esas personas que para este tiempo tenemos intimidad con Él y aprendemos y tenemos revelación y aprendemos de cómo el Señor quiere que vivamos para estos tiempos. Así que lo insto a leer Romanos 8 y la palabra del Señor dice, yo le coloqué el mensaje La vida en el Espíritu. Acá hay un título que dice Viviendo en el Espíritu.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Amén. Así que, amado, este mensaje es un mensaje que lo hemos oído muchas veces, pero hoy, antes de iniciar, quiero contar algo. Hace unos años atrás hice un ayuno de 40
días y 40 noches. Y el Señor me llevaba, me traía. Y me sacó en el espíritu. Y vi unas cosas en el cielo. Un ser que estaba al lado mío que me llevó. Y también unas personas. Y no es conforme nosotros pensamos. Y las cosas que pude ver que Dios me permitió, al final de ya no trasladarme más Dios al cielo y volverme a traer, me dijo que era para que las contara a la iglesia, para que la iglesia viviera por la palabra y también por el testimonio. Y claro, y hay que creer en la palabra de los profetas y más en esa visión, que en la visión que el Señor me había dado en esos tiempos. Y con el transcurrir del tiempo he venido entendiendo cada vez más. Pienso que a medida que nos vamos introduciendo en Cristo, vamos entendiendo más con lo que tiene que ver con el reino. Y en ese tiempo pude entender que debía darle el mensaje a la iglesia, porque me dijo, a cada iglesia donde vayas, debes dar el testimonio y el mensaje, porque lo que te mostré va a ocurrir, pero debes darlo a conocer. Y a lo mejor nosotros recibimos una palabra de parte de Dios y esperamos una plataforma para dar el mensaje, y a lo mejor muchas personas de las que están en la plataforma, cuando recibe a un recinto, o sea, una palabra, hay muchos que lo reciben, otros lo reciben y lo abortan, otros no se da. Pero viviendo en el Espíritu es uno de los mensajes de las cosas que vi. A grosso modo le voy a contar parte de lo que vi. Cuando me llevó allí, en el reino de los cielos, siempre se trabaja, siempre hay una labor, nunca vamos allí a hacer nada. Y de hecho, tenemos la relación con Jesús, y Jesús dice, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. O sea que en el reino de los cielos se trabaja. Y no vamos a ir allí a pasar trabajo, digamos, de que vamos a estar preocupados por el arriendo, por las cosas, por la comida, por el estudio. No, allá no hay preocupación. Pero sí se trabaja con gozo y con alegría. Siempre, no hay día, no hay noche, o sea, siempre se está gozoso. Y parte de las cosas que Dios me permitió ver, un día contaré el testimonio, o más adelante, porque vamos a estar hablando de viviendo en el Espíritu. Y el Señor me llevó con un propósito de ver que aquí en la tierra nosotros hacemos muchas cosas que creemos y asumimos y presumimos que en el cielo están bien. Y resulta que no. Aquí muchas veces hacemos muchas de las cosas que están en nuestra propia carne y en nuestros propios deleites. Pero cuando se vive en el Espíritu, tenemos una vida entendida de saber de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, y de confiar en Dios y también de cumplir su propósito, de esperar en Él, de que se cumplan los planes de Él en nuestra vida. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Ese fue el propósito con el cual el Señor Jesús, cuando Él vuelve al Padre, Él deja una promesa grandiosísima y dice, no los dejaré solos, les enviaré un consolador, al Espíritu de verdad que os guiará a toda la verdad. Lo que quiere decir que la labor de tantas labores que tiene el Espíritu Santo, una de las labores es guiarnos a toda la verdad y que permanezcamos en la verdad, que permanezcamos en Cristo. Él es nuestra ayuda, es nuestro consuelo, y qué lindo vivir una vida en el Espíritu. Dice, es muy difícil, ahorita la carne, el mundo, está predominando. Pero hoy le quiero recordar que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la capacidad, el poder, el fuego para permanecer. Eso no quiere decir que un día puedas flaquear en algo. Es parte de su tarea de volvernos a hacernos volver al camino y abrirnos los ojos y ver y convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Y una de las cosas que yo vi allí,
que Dios me permite ver es que allá se trabaja y todo es muy en orden. De hecho, Dios es un Dios de orden. Y cuando llego, entregaron una tablilla, unos seres y otras personas y un grupo que me estaba esperando. Y había un ser que ahora entiendo que era un ángel, pero no tenía más de 15 años, como 15 años en mi parecer. Era muy joven. Y todo es muy espiritual, porque incluso la palabra de Dios dice que no tengamos a los jóvenes en poco su juventud, sino que también Dios los va a usar para tener visiones, ¿cierto? El caso es que nos recibió y estaban las instrucciones de las cosas que debíamos hacer si ya estábamos en el cielo. Y la primera orden yo no la sabía hacer. Yo estaba muy contenta creyendo que como ya era cristiana y predicaba y tenía un llamado de profeta, que iba a saber hacer lo que el Padre había enviado a hacer allá en el cielo. Y yo no lo sabía hacer. Y los seres que estaban allí lo hicieron y se sonreían. Bueno, la pasamos. Segundo, pasamos al segundo nivel y yo tampoco sabía hacer. Si no sabía hacer el primero, mucho menos voy a saber hacer el segundo. Tampoco lo sabía. Y así el tercero. Y eran cosas como el tercero era hacer un holocausto, un altar, meterle leña, fuego al altar. Y yo lo entendía carnalmente porque yo tenía un restaurante y era, ay no, sí, hacía asados. Entonces no había muertos, ¿sabes? Y el Señor me estaba enseñando que debía morir a esos pensamientos carnales, esos pensamientos humanos, y introducirme porque Él tenía un propósito conmigo, a que yo aprendiera y que viviera en el Espíritu y que este mensaje se lo lleve a una y otra vez a la iglesia para que aprenda a vivir en el Espíritu. Y no esperar que haya una plataforma o que me inviten a un lugar. Hoy me siento honrada de parte de Dios dar este mensaje y de aquí en adelante empezar a toda aquella persona que hablar con sabiduría es vivir en el Espíritu, dar un buen mensaje, dar un buen consejo es vivir en el Espíritu, y hacer la voluntad de Dios es vivir en el Espíritu, y obedecer a Dios es vivir en el Espíritu, esperar en Dios es vivir en el Espíritu. Y entonces hoy me siento honrada después de tantos años, después de aproximadamente 12 años en el gobierno, eso es un gobierno, volver a decir un mensaje de cómo es vivir en el Espíritu. 12 o 13 años, por ahí está la fecha. Esto de volver, cómo es vivir una vida en el Espíritu. Y me siento honrada porque la iglesia eres tú. Si estás ayer oyendo este mensaje, eres mi plataforma. Dios estaba pensando en mí y estaba pensando en que su palabra se diera y que eres la plataforma. Tú eres, ¿sabe? Aquella plataforma que Dios ha colocado para que escuches, para poderte predicar. Porque cada persona que oye este mensaje o que ve este mensaje, ¿sabe? Está siendo partícipe de cómo vivir una vida en el Espíritu. Y lo viví con una experiencia sobrenatural que Dios permitió vivir en mi vida. Pero la cuarta cosa, me impactó mucho que la cuarta cosa que estaba en la lista cuando estaba allí en el cielo para hacer, decía hacer un sermón. Era hacer un mensaje, era hacer una predicación. Yo me alegré mucho porque yo ya predicaba en la iglesia, en la congregación. Yo dije, sí, toda contenta. Yo eso sí lo sé hacer. Porque mi corazón se estaba entristeciendo que la primera cosa no la sabía hacer, que la segunda cosa no la sabía hacer y que la tercera cosa no la sabía hacer. Y vivimos engañados creyendo que todo lo que hacemos en la tierra, todo es agradable conforme a los ojos de Dios. Y por eso es que el hombre vive llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque le considera que es así. Pero cuando se vive una vida en el Espíritu es una vida totalmente dependiente de Dios. Totalmente a lo que Él diga me sujeto y he muerto a la carne.
a mis deseos, a mis pasiones. Muchas veces cuando vemos una palabra poderosa, vemos una palabra que Dios dice, te voy a usar, te voy a llevar, te voy a ministrar, o sea, y decimos, gloria a Dios, qué palabra tan poderosa, la recibo, amén. Pero cuando Él nos dice que debemos morir a nuestros deseos, a ciertas cosas que Él sabe que en nuestra vida futura no nos va a hacer bien, nos entristecemos y volteamos las cosas, queremos, o sea, desobedecemos. Y el Señor en ese tiempo con esas experiencias me estaba enseñando para ahora, para este tiempo, poder decirle a la iglesia, y tú que eres iglesia, a ti te estoy diciendo, a ti que estás viendo el mensaje, allí en tu casa, allí en el lugar donde estés, lo que estás escuchando, es porque Dios hoy pensó en ti. Porque Dios te dijo, estoy contigo, porque quiero que tengamos una relación, porque quiero que entres en mi presencia, porque te estás desviando, porque nunca has nacido de nuevo, porque crees que ya no, porque no sé si estás en las danzas, en la alabanza, si predicas, si eres evangelista, si eres pastor, no sé. O si eres intercesor, o simplemente esa es una labor en la iglesia y crees que con eso ya has ganado. No, nosotros debemos vivir una vida conforme al corazón de Dios. Me impacta mucho que estamos estudiando el libro de Job en los ayunos los miércoles a las 8:30, envió el link. Y cuando Dios se refiere a Job, dice que un hombre perfecto, recto, conforme al corazón de Dios. O sea, un hombre que vivía en el Espíritu. Por eso sería que Job hacía los holocaustos por sus hijos todos los días. Quizás habrán pecado mis hijos, sentía en su espíritu que sus hijos no estaban haciendo lo correcto. Cuando uno vive una vida en el espíritu, uno está convencido y sabe que no está haciendo lo correcto. O sabe que debe morir a ciertas cosas. Así que vuelvo al contexto de lo que viví, de la experiencia, de que yo dije que sabía hacer un sermón. Y cuando dije que sabía hacer un sermón, los seres que estaban conmigo se voltearon a mirar y uno dijo, eres pastora. Y yo dije, no, porque de hecho mi llamado fue profeta. Yo dije, no. Me estaba afirmando el reino me estaba diciendo algo que ya estaba dicho, y aún el reino ya ha afirmado cosas de ti, el reino ya ha dicho, y nosotros, como nos habituamos a vivir aquí en este mundo y en la carne, defendemos y no vemos más allá sino de lo que mis sentimientos o mi carne o el mundo, cierto, me presenta. Pero ya había dicho el cielo algo y yo no lo entendí. No lo entendía. ¿Sabe que cuando no entendemos las cosas vamos a sufrir cuando empecemos el proceso? Pero cuando la hemos entendido ya sabemos que eso viene de parte de Dios y dejamos de sufrir. Y que Dios tiene el dominio. El caso es que esa palabra de hacer el mensaje, yo dije, bueno, yo lo hago, yo sí sé hacer, porque yo ya predicaba en la iglesia y eso era espiritual lo que yo estaba viendo. El Señor me había trasladado en el espíritu al cielo y yo estaba viendo esas cosas espiritualmente, amado. Y yo dije, yo lo sé hacer porque yo allá en la tierra yo hago mensaje. Entonces me dijeron, ¿eres pastora? Porque los pastores hacen los mensajes. Los evangelistas llevan el mensaje. Eres profeta, sí, pero eres pastora porque haces sermones. Yo le dije, no, pero yo lo hago para que pasemos a otro nivel. Sabe que en Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si no aprendemos a vivir una vida en el Espíritu, nos vamos a quedar entonces viviendo en la carne. Y necesitamos pasar esa posición. Y no acomodarnos a la posición que nos ofrece el mundo, que nos ofrece nuestra carne, sino aceptar la posición que nos ofrece el Señor. Siendo obediente, Jesús
aceptó la posición del Padre, que el Padre le ofreció, y él hoy está sentado en otra posición también a la diestra de Dios Padre por ser obediente hasta la muerte de cruz. Se dio el propósito de Dios en Cristo, en su Hijo. Así también el Señor, que te ha adoptado a ti como hijo, quieres que aprendas a vivir en el Espíritu para en este tiempo permanezca. Si quieres permanecer, todo este tiempo no te vayas a desconectar de ver los mensajes, porque vamos a aprender a vivir una vida en el Espíritu, no basado solo en la experiencia que yo viví, pero es algo sobrenatural, sino basado en la palabra y basado en las circunstancias y en el testimonio, y sobre todo en esa visión y en ese traslado sobrenatural también. O sea, por todos los lados. Y cada cosa la vamos a pesar en la palabra. Así que no deje de ver los mensajes, porque todos los días que haya mensajes vamos a aprender a vivir en el Espíritu para ver qué es lo que Dios quiere para este tiempo y qué es lo que el Espíritu está hablando y diciendo en estos tiempos. Así que al hacer el mensaje se me fue dada una tablilla allá en el cielo, y decía en letras, en una tintilla negra, en un idioma, en unas letras extrañas, pero yo, como estaba en el Espíritu, entendía que decía Romanos 8. Decía en las letras raras, diferentes, en una tintilla negra con realce, decía Romanos 8. Y yo me aparté, me vi que me apartaron los seres, se apartaron de mí y dijeron: hasta aquí te acompañamos. O sea, no necesitamos el mundo, hasta ahora he entendido, no necesitamos el mundo, ni voces del mundo, ni caramelos del mundo, cuando aprendemos a vivir en el Espíritu. Si tienes el Espíritu, lo tienes todo. Tiene poder, tiene fuego, tiene capacidad, tiene deleite, tiene gozo, tiene victoria, tiene salud, tienes libertad. Y yo entendí que ellos en ese momento me dijeron, se apartaron de mí y me dejaron hacer el mensaje. Y dice, de ahí te corresponde andar tú sola. ¿Y sabe qué es mi responsabilidad vivir una vida en el Espíritu? El Señor no te obliga, pero te presenta el regalo más maravilloso para que te conduzca a toda la verdad, el Espíritu de verdad. Y es el Espíritu del mismo Dios en tu vida. Ya no necesitaba otra cosa, otra ayuda, otra voz, sino necesitaba al mismo Padre. Después de que hiciera el mensaje y entendiera, iba a tener el mismo Padre. Así que, amado, hoy quiero decirte que en este pasaje que nos está presentando el apóstol Pablo, ¿cierto? Hemos aprendido algo. El apóstol Pablo me está presentando, veo aquí, que habla de dos tipos de personas. Habla de dos tipos de personas. Los que son dominados por la naturaleza pecaminosa y los que son controlados por el Espíritu. Wow. Yo vi aquí que él está hablando de dos tipos de personas. Aquellas que son dominados por su naturaleza pecaminosa y los que son controlados por el Espíritu del Señor. Nosotros debemos acercarnos a Dios cada día para tener vida.
Una vida en el Espíritu es una vida diaria, es una vida eterna. No es que simplemente hoy vine y recibí un mensaje, gloria a Dios, el Espíritu Santo me bautizó en lenguas y mañana se me olvida. No, debe permanecer. Porque el Espíritu es vida. Así que, cuando hice el mensaje, vi que era Romanos 8. Aprendí muchas cosas que me fueron dadas en el Espíritu para la iglesia. Porque estaba en un plano diferente en el reino. Y estaba recibiendo lo que era Romanos 8. Y no lo que yo creía que podía ser vivir una vida espiritual. Así que, amado, hoy este mensaje apenas arranca. Y al final, cuando termine de pronto esta parte, no hoy, sino la que continúa, le voy a contar el testimonio. Sé que hay hermanos y hermanas que todavía están conmigo cuando Dios dio esa visión y cuando hice ese ayuno de 40 días. No necesariamente tienes que hacer un ayuno de 40 días para vivir en el Espíritu. Yo ese ayuno de 40 días lo hice para morir a la carne y aprender a vivir en el Espíritu. Pero el Señor me enseñó otra manera, ¿cierto? Porque yo debo ayunar para tener comunión con Dios, para recibir su instrucción y ser obediente. Porque de la carne se encarga el Espíritu. Así que se la entrego a Él y Él me trae libertad. Y me ocupo de tener una relación con Él y Él se ocupa de lo demás. Entonces yo veo en este pasaje que hay dos tipos de personas: la que vive en el Espíritu y deja que el Espíritu le controle sus deseos, sus pasiones, y se las entrega a Él, y los que están esclavizados por el pecado, los que no quieren soltar el pecado. Pero hoy lo insto a decirle que a acercarse a Dios, abrirle la puerta al Señor. Abra la puerta. Hoy le estoy diciendo a los varones que están ahí, abra la puerta si llegó alguien. Ábrale la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ábrale la puerta al Señor, porque le quiere ofrecer algo nuevo. Un nacimiento de verdad. Lo que el Señor en el Espíritu me llevó allá era para, no es tanto cuánto tiempo yo ayuno, cuánto tiempo si la hacer, no. Pero después de tener 20 días ya ayunando, fue cuando el Señor me empezó a hablar. Cuando ya mi carne había muerto, mis deseos, o mi apetito también a la comida, empecé a escuchar a Dios. Hoy lo insto que le abra la puerta a aquel que te está llamando en este tiempo. Y que desde hace mucho, desde antes de la fundación del mundo, Él ya pensó en ti, te viene llamando porque tiene un propósito y quiere entrar y cenar contigo. Quiere que tengas tus sentidos espirituales bien abiertos y que sepas que no es lo natural, sino lo que pasa por encima de lo natural. Que puedas morir a lo que ven tus ojos, a lo que tu boca quiere hablar, y que permitas que el Señor lo haga a través tuyo. Así que nosotros debemos acercarnos día tras día, cada vez más, ir al trono de la gracia de Dios, porque la gracia nos sostiene.
y ser controlados por el Espíritu. Es decir, recobrar vida. Cuando Dios hoy te llama y dice que abras la puerta, es porque viene a darte vida. Dice, voy a cenar contigo. Vengo a traerte otro tipo de alimento. Necesitas cambiar de pensamiento. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos sacar toda concupiscencia pecaminosa de nosotros. Así que recuerde que cuando el Señor vino a tu vida, te llamó y te sacó de donde estaba, era porque venía a darte vida y vida abundante. Pero cambia de pensamiento, porque la gente piensa que la vida abundante es riqueza, dinero, fincas, vacas, becas. Todo eso va incluido. Pero la vida abundante es una vida, un estilo de vida con Él. Plena. Una eternidad. Porque si el Espíritu de Dios no es quien nos guía, estamos muertos, amados. Si el Espíritu de Dios no es quien te está guiando ahora, la carne está cogiendo fuerza. O la que nunca te ha llegado, no puedo, estoy en el Evangelio, voy y vengo, fluctúo. Entonces no has nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Dice, en agua y en Espíritu. Y en fuego. En poder, en capacidad. Es el Espíritu de Dios nos guía, nos trae libertad. El hombre que no vive en el Espíritu se está muriendo. Está yendo para atrás. El hombre sin Dios está en la primera categoría que nos enseñó el apóstol Pablo aquí en Romanos 8. Dominado por la naturaleza pecaminosa. Un hombre sin Dios está gobernado por su propia concupiscencia, por su propio deseo, por su propio pecado. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. De lo que está hablando Pablo. Dos categorías de personas. Una que vive en la obra de la carne y otra que vive en el fruto del Espíritu. Dice la palabra, vaya al versículo 16 con ese título. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Todas estas cosas se oponen a que yo viva una vida en el Espíritu. Y lo que nos aconseja Pablo es morir a esto. Pero cuando muchas veces uno le dice al hombre, a la mujer, por favor, mira, eso no es así, se enojan y se van. Y eso da tristeza porque no quieren vivir una vida en el Espíritu, sino una vida en la carne. Porque dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Se hace vanaglorioso uno cuando uno no quiere cumplir el propósito de Dios.
sino el deseo de su carne. Así que no nos dejemos dominar por tales cosas, dijo Pablo, porque eso es contra el espíritu. Tu deseo golpea al espíritu del Señor. Si no va conforme a la voluntad de Él, te estás haciendo vanaglorioso. ¿Qué es lo que Jesús me aconsejaría? ¿Qué me aconseja Jesús que yo haga entonces para poder vivir una vida en el Espíritu, para poder permanecer? Porque no solamente recibimos el consejo de Pablo, del apóstol, sino es muy importante el consejo de Jesús para nosotros. ¿Qué Jesús nos aconsejaría ahora? ¿Sabe? Que cuando el Espíritu Santo le enseñe lo que es correcto, obedezca. Porque eso fue. Que cuando el Espíritu Santo le enseñe lo correcto, hágalo con gozo. Él está dando la instrucción, obedezca la instrucción. Él está dando la instrucción, haga la instrucción con gozo y con alegría. Manténgase en la posición que está gozoso. Porque el Espíritu está obrando. Porque el gozo, no dice la palabra, no haga las cosas con peso. No las haga solo porque me dijeron. Porque así dice la Biblia, pero ay, me estoy muriendo por dentro. No, haga las cosas con gozo, no con peso. Un ejemplo de ello es cuando das el diezmo. Si tú das el diezmo con peso, no va a suceder nada en tus finanzas. Si lo das con gozo y con alegría, el diezmo me lleva a incremento. El diezmo es incremento. Y te va a llevar a incrementar tus finanzas y tu vida y tu plenitud. Pero si la das con peso y no, porque lo voy a dar, pero esto me serviría para... No lo haga mejor, porque eso no va a servir de nada en el reino. Dios no necesita tu dinero. Necesita tu corazón. Un servicio. Ay, la pastora me llamó, me toca ir, o sea, tengo tantas cosas que hacer. Bueno, pero voy a ir. No, si no es un servicio con gozo y es con peso, no lo hagas. Dios no necesita tu servicio, quiere tu corazón. Porque de Él mana la vida. Le dije, ahí es donde empieza a vivir una vida en el Espíritu. Desde el fondo de tu corazón. No es superficial, ni por los milagros, ni la señal. Del fondo de tu corazón naces. Así que no vayas a hacer las cosas con peso, ni un servicio, ni dar una ofrenda, ni dar un diezmo. O cumplir una palabra que Dios te dio con peso, porque no tiene ningún mérito delante de Dios. Él no necesita eso de ti. Él es más que suficiente. Él lo que quiere es tu corazón y llevarte a que vivas una vida sobrenatural. A pesar de las circunstancias, saberla vivir en gozo. A pesar de que no se den, saberla vivir en gozo. Eso es sobre lo natural. Lo natural me da tristeza, pero porque lo siento. Pero cuando vivo en el Espíritu del Señor me ayuda a salir de esa congoja, de esa tristeza y paso a otro nivel. El problema no se ha solucionado, pero yo estoy gozoso. Y mi salud entonces está mejorando. Espiritual, física y emocional. Porque si tú estás gozoso, la risa dice que trae más de 300 beneficios al cuerpo. El gozo del Señor. No murmures, no hagas las cosas murmurando. No murmures, de pronto no murmuras físicamente, pero murmuras en tu corazón
Ay, pero ¿por qué? Pero tal cosa. Mejor no lo hagas. No hagas las cosas obligado, porque Dios conoce tu corazón. Así que, amado, cuando el Señor Jesús da el primer mensaje de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué lindo que el reino de los cielos esté entre nosotros para que dejemos de vivir tanto peso de pecado y no esperar que vayamos al cielo, sino el reino está entre nosotros. No, Dios no es un Dios castigador que te pone un yugo de decir, no, ahora pasa todo esto y te mata, hasta que llegues al reino de los cielos vas a disfrutar de los gozosos. No, Él quiere que viviendo en el Espíritu, desde aquí aprendemos a vivir como se vive en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a ti. Está tocando tu puerta. Sepa quién es quien toca tu puerta. Sepas cuál es el propósito que trae. Sepas por qué el Señor te ha enviado a esta tierra. ¿Con qué propósito estás? ¿Quién eres? ¿Qué vasija eres? ¿Qué diseño, qué mensajes traes? ¿Qué valor tienes? Creo que si Jesús está en tu corazón, tienes un valor más que un diamante y un valor eterno. Así que no dice la palabra del Señor que debemos hacer las cosas con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es su fortaleza, su capacidad, entienda. Si ya lo que estás haciendo o lo que has recibido no lo recibes con gozo, has perdido la capacidad. Estás perdiendo la capacidad, estás perdiendo el poder, estás perdiendo la autoridad, estás perdiendo. Y su carne está aumentando. Porque el gozo del Señor es su fortaleza, el gozo del Señor es su capacidad, amado. El gozo del Señor es su poder. Perdemos fortaleza y le damos cabida a la carne cuando se pierde la fortaleza. Cuando se pierde el gozo, se está perdiendo el gozo en el estado que estoy. Quiere decir que mi carne está tomando otra posición. Está volviendo a crecer. Así que, amado, quiere tener esas experiencias hermosas con Dios, hay que morir. Al morir en Cristo es ganancia. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que vivir enseña a vivir una vida en el Espíritu. Y el mismo Jesús también nos enseña y nos da la capacidad de vivir. Jesús nos enseña, Pablo nos enseñó, pero Jesús nos enseña y nos da la capacidad. Jesús da más de lo que, cierto, Pablo nos dio las instrucciones, pero Jesús nos da las instrucciones y nos da la capacidad. Dice, y recibiréis poder. Dice, no los dejaré solos. O sea, el que recibe a Cristo no está solo. Él ya pensó en ti. El que recibe a Cristo no está debilitado. El que recibe a Cristo ha resucitado. ¡Wow! Ha hecho historia. Porque aquel que se ha resucitado, hay una resurrección, hace historia. Su historia se está escribiendo. El mismo Jesús nos enseña y nos capacita. ¿Cómo? Él dijo, no los voy a dejar solos, amados y amadas, los amo tanto. Te dice el Señor en esta hora. Te enviaré un consolador, te enviaré un paracleto, te enviaré al mismo Espíritu, al Espíritu de verdad, que te va a guiar a toda la verdad, que no te va a permitir que te salgas, que no va a permitir que te corras ni a derecha ni a izquierda, sino que cumplas el propósito para lo que te envié. Nos instruye y nos da las herramientas. Capacidad de vida. Cuando Jesús nos enseña y nos da esa capacidad, nos está dando capacidad de vivir una vida en el Espíritu. Nos da vida. Un cristiano es
alguien que tiene el Espíritu de Dios viviente en él. Si te llamas cristiano, debes tener el Espíritu del Dios viviente en ti. Eres el depósito del Espíritu del Señor. Eres el templo del Espíritu de Dios. Si eres un verdadero cristiano, el Espíritu del Dios vivo está en ti. No estás solo. En la palabra encontramos que el hombre no es un espíritu. Escuche bien, el hombre no es un espíritu, sino que tiene un espíritu. Escuche bien, no es, tiene, porque lo ha recibido de Dios. ¿Está escuchando? El hombre no es un espíritu, sino que tiene un espíritu que recibió de Dios. Dice, en Hebreos dice, en Hebreos 12:9 creo que dice, que el Padre de los espíritus es el Señor. Entonces, Él sopló, Él hizo algo del barro, del polvo, y sopló de Él. O sea, no dijo, este es un espíritu, le voy a dar de mi espíritu. Tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios. Qué importante morir a la carne y todo para saber que tú y yo, que la iglesia, lo que ha recibido es el mismo Espíritu del Padre. No es que Dios hizo un espíritu diferente, es que nos dio de su espíritu. Y quiere que le diga, mira, los animales pueden tener alma, pero no tienen un espíritu. Y nosotros tenemos alma y nos ha soplado en nuestra alma el Espíritu del Señor. Por eso es mayor que los animales. ¿A qué se refiere que el Señor haya soplado de su Espíritu, que nosotros hayamos recibido del Espíritu de Dios? ¿Sabe? Hace referencia, pero que nunca se te olvide esto, que haber recibido del Espíritu de Dios hace referencia a la capacidad de tener voluntad. Cuando Dios sopla de su Espíritu en el hombre, lo que le dio fue capacidad de tener voluntad. Y qué bueno si pudiéramos cumplir la voluntad del Padre y no la nuestra. ¿Sabe? Porque la capacidad que hemos recibido del Padre es buena. Porque la capacidad que hemos recibido del Padre es agradable. No tiene por qué ser un peso. Porque la capacidad que hemos recibido del Padre es perfecta. Por eso me atreví a decir que Job tenía el Espíritu del Señor. Porque él dijo que era un varón perfecto y recto conforme a su corazón. Así que, amado, si has recibido el soplo de vida de Dios, el aliento de su vida es su espíritu. La capacidad, la voluntad. Hechos 1:8. Quiero que vayamos a Hechos 1:8. Y voy terminando porque hoy no es que voy a terminar todo el mensaje. Le dije que vamos a estar instruyéndonos todo este tiempo en ir viviendo una vida en el Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la gente y los hombres se preocupan en ser testigos, en que lo vean, en predicar, en ser testigos, en viajar, en hacer canciones, en hacer mejores mensajes. O sea, se preocupa de ir a Judea, de ir a Samaria, de ir, ¿cierto?,
a Jerusalén, buscar esos lugares e ir, así sea espiritual, pero no se preocupa por la capacidad y la voluntad de Dios. Pero recibiréis, porque hay un pero para recibir la capacidad. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu del Señor. Y el Señor no te llamó a muerte, porque estabas muerto en delitos y pecados. Por todos esos pecados estabas muerto en delitos. Pero apenas vino el Señor, sopló nuevamente aliento de vida en ti, sopló poder, sopló autoridad, sopló, ¿sabes? Te restauró. Y te dio la capacidad, el dunamis de ir adelante, de ser una nueva criatura. Recibiréis, ¿por qué? Porque le dijo, no lo dejo solo, te voy a enviar el Espíritu de verdad, que te guía toda la verdad. Y el Espíritu Santo, mi Espíritu está sobre ti, por cuanto yo te escogí, por cuanto yo quise que soplara. Con el Espíritu dijo Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. O sea que cuando el Señor sopló aliento de vida sobre ti, que es su mismo Espíritu, te ungió, te capacitó, te llamó, te libertó para una tarea, para una labor, no para satisfacer los deseos de la carne. No pierdas la visión, que el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y aún nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre de las luces dará lo que tú necesites a sus hijos? Él sabe que necesitas ese hogar. Él sabe que necesitas esa salud. Él sabe que necesitas y quiere darlo, esa paz. Él sabe que necesitas. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad, amados. Él sabe lo que te conviene. Aparte que Él sabe lo que necesitas, es que Él también sabe lo que te conviene. No se te olvide que Él va mucho más allá. Lo que recibimos en Hechos 1:8, lo que recibimos es la ayuda, lo que recibimos es la capacidad, lo que recibimos es el poder, lo que recibimos es el fuego, lo que recibimos es la verdad, porque Él dijo, le voy a enviar el Espíritu de verdad para que lo guíe a toda la verdad. Una guía. Lo que recibes es la verdad. ¿A quién recibes? Al mismo Señor Jesucristo que viene a morar en nosotros. El Espíritu que recibimos es el mismo Espíritu del Señor. Es el mismo Señor Jesucristo que quiere morar en ti. Hoy este mensaje lo es porque quiere el Señor decirte, te va a decir y te está diciendo y seguirá diciéndote, quiero morar en ti. Quiero que me vean a mí actuando a través de ti. Quiero que mayores cosas hagas en mi nombre. Quiero que cuando te dirijas al Padre lo hagas en mi nombre, porque entonces pediréis cualquier cosa en el nombre mío y será dado. Porque moro en ti. Orarás por los enfermos y los enfermos se sanarán, porque entonces es mi capacidad, es mi voluntad. Entonces orarás por aquel y aún por los muertos y los muertos resucitarán. Le dijo, dile a esos huesos secos. Le dirás a los huesos secos que se levanten, que retomen carne y lo va a hacer. ¿Por qué no has llegado hasta esa capacidad? Porque no has muerto a la carne de tus deseos. ¿Por qué no has subido de nivel? Porque estás en el mismo estado. Porque no le has dado libertad al Espíritu, al fruto del Espíritu que está en ti. Amados, ¿cómo es que vamos a permanecer en ese fuego? ¿Cómo es que vamos a permanecer en el Espíritu? ¿Saben que lo voy a dejar para la próxima?
Ahí, si quieres saber cómo vivir una vida sobrenatural, le va a tocar ver el otro mensaje. La capacidad. Si quieres ser ungido, yo simplemente soy una portadora. El Señor a través del mensaje te va a abrir tus ojos espirituales, te va a abrir tus oídos espirituales, porque Él es el que tiene el poder y la capacidad de hacer cosas sobrenaturales en su vida. En mi vida ya la hizo. Estaba muerta en delitos y pecados y me levantó de entre los muertos, me lavó con su sangre y me puso en otra posición de vida y vida abundante, vida eterna. Hoy también quiero decirte eso ya. Permite que lo haga contigo. ¿Cómo es que voy a permanecer en ese fuego? ¿Cómo es que voy a permanecer en esa obediencia? ¿Cómo es que voy a estar en la voluntad perfecta de mi Padre? ¿Cómo es para no desviarme? ¿Cómo es para no volver a caer? ¿Cómo es para obedecer a Dios? ¿Cómo es, Señor? Dígale, aquí estoy. Porque el mismo Pablo también me enseñó. Ay de mí con esta carne. Queriendo hacer la voluntad de Dios, termino haciendo lo que no quiero. Y era una pelea constante de este hombre hasta lograr vivir en el Espíritu. ¡Ay de mí! Dijo Isaías también, que soy hombre muerto. ¿Cierto? Necesitamos morir. Y lo voy a dejar ahí. Necesitamos, solo le voy a dar una pauta pequeña de qué debemos hacer. ¿Cómo me mantengo conectado al fuego? ¿Cómo me mantengo conectado a la fuente de vida? ¿Cómo me mantengo conectado a la vida verdadera? ¿Cómo me mantengo conectado a ese espíritu y no bajarme de allí? ¿Sabe? Caminando en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Escuche, siendo guiado por Él. Necesitamos vencer la carne. Necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos ser llenos del poder de Dios. Con eso lo dejo. Para la próxima, para el miércoles, el sábado, todos estos días vamos a estar hablando de vivir en el Espíritu. No me puedo bajar. No puedo bajar un momentico la mirada a los deleites de la carne, porque me puedo quedar ahí. No escuchando los ruidos de abajo. Dijo Pablo, prosigo al blanco. Él nos dijo, Dios, no voy a desviar mi mirada al supremo llamamiento, a la meta. Pero también la palabra en Colosenses me enseña que debo mirar las cosas de arriba, a donde está Cristo. Debo cambiar mis pensamientos. Hoy le quiero decir, y con esto termino, a los varones y a las mujeres y a todo aquel que ve el mensaje hoy. Necesitamos cambiar de pensamiento. Donde esté tu mente, no se te va a olvidar esta frase, donde esté tu mente está tu fuerza. Escuche bien, donde esté tu mente está tu fuerza. Si tu mente está en la de 90, 60, 90, ahí está tu fuerza. Sansón. Ten cuidado. Donde está tu mente, está tu fuerza. No te bajes de las cosas de arriba. Si tu mente está en Cristo, está tu fuerza. Si tu mente está en el Espíritu Santo, está el poder y fuego. Si tu mente está
En los bienes materiales, ahí está tu fuerza, tu gobierno, el dinero. Donde está tu mente, está tu fuerza. Entonces, ¿qué debo hacer, pastora? ¿Qué dice la Biblia? Pensar en las cosas de arriba. Porque los que piensan en el reino, reinan. ¿Cierto? Tienen poder, autoridad. Los que piensan en las cosas de abajo, los que piensan en las cosas de la carne, ahí está su fuerza. Los que piensan en las cosas materiales, ahí está tu fuerza. Pensar como piensa Cristo, en las cosas de arriba. Cambie tu pensamiento. Debo morir. Para ser resucitado, necesito morir. ¡Wow! Para resucitar, necesito morir. Si no has muerto a ciertas cosas, esas cosas no, el Señor no las puede resucitar porque tú no has muerto. Pero muere y el Señor las resucita. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hay que cambiar el pensamiento. Solo resucita lo que está muerto. El Señor viene a resucitar esas áreas de su vida, pero necesita que estén muertas, sepultadas. Lázaro, hiede, lo que está muerto, hiede. Ya, listo. Y después le dice, sal fuera, un hombre nuevo. Desatarlo y dejarlo ir. Porque ya murió a eso. Y el Señor da la orden. Y vienen los mensajeros. Y tú subes de nivel. Levántate a vivir una vida en el Espíritu, amado y amada. Vamos a estar hablando y predicando de esto en todo este tiempo. Porque vienen tiempos duros y difíciles. Pero también Dios dijo que era el tiempo de las vacas gordas. Vas a vivir una vida en el Espíritu para conquistar, para ver lo que no habías visto, para conquistar lo que no habías conquistado, para avanzar lo que no habías avanzado, para ver que ese mar no era un mar, sino simplemente un charquito que podías pasar, para ver lo imposible posible, para ver lo que se dijo en 10 años y hasta ahora van 10 y no he visto nada. Levántate a vivir una vida en el Espíritu, amado. Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Hoy le vamos a abrir la puerta a aquel que no te ha dejado solo, que viene a cenar contigo, a tomar la cena. Para la próxima vamos a caer en Romanos 6, 11, 13. Cómo ser, cómo permanecer en el Espíritu. Una de las pautas. Así que le había dicho que alistara los implementos de la cena. Vamos a tomar cena, pero cierra ahí tus ojos, inclina tu oído. No hagas un acto religioso si no piensas, si no vive en el Espíritu, ¿sabe? Abre el Espíritu al Espíritu del Señor. Dile, Señor, abro mi puerta y entra. Porque reconozco que te he ofendido, porque reconozco que he pecado, porque reconozco que he vivido una vida religiosa, porque reconozco, Señor, que también empecé bien y estoy torcido o estoy torcida. Porque me estoy dejando gobernar por los deseos de la carne, porque apareció la serpiente y me está hablando, me dice, serás como Dios, ahora sí, así vamos a vivir, esto es lo que te va a pasar. Y yo me he dejado embelesar, yo me he prestado mi oído. Señor, en esta hora, quiero que mis oídos espirituales sean limpios. Quiero que mis ojos espirituales
sean sanos. Quiero, Señor, ahora que mi boca sea una boca espiritual que hable palabras de vida y no de muerte. Señor, que no que te quiero ofender. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo sé que vas a hacer una obra extraordinaria. Yo sé que vas a hacer una obra extraordinaria para estos tiempos en tu iglesia. Yo sé, Señor, que tú quieres, Padre de la gloria, que te conozcan a ti, al Padre de las luces, Señor, ahora. Y ahora yo muero también. Señor, estás permitiendo que las plataformas sean cerradas. Lo permitiste porque que te conozcan a ti, que vivamos una vida en el Espíritu. Tú eres un Dios de lejos y de cerca. Y estás aquí, y estás allí, y estás allí con cada uno que escucha este mensaje y lo convence de juicio, de justicia y de pecado. Y ahora nos arrepentimos, Señor, y venimos a ti y te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón. Porque quiero oírte, Señor. Yo quiero volver, Señor, a los deleites contigo, a gozarme contigo. Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé vides, aunque no haya ni camellos, ni vacas, ni nada, ni haya, Señor, con todo, Dios, yo quiero disfrutar del gozo de tu presencia en mi vida. Yo quiero, Señor, adorarte. Yo quiero exaltarte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero tener una relación contigo. Llévame a ese monte que es más alto que yo. Porque este monte que yo tengo, el que yo estoy mirando, no me está dejando avanzar. Pero ese monte más alto que yo me deja disfrutar. Señor, gracias por este pueblo y por este mensaje. Ayúdame, Señor, a yo también, a mi vida yo permanecer en ti. No dejarme mover por las pasiones, por las palabras, por las persuasiones, Señor, por las humillaciones. No dejarme mover también, Señor, por las amenazas. No dejarme mover por la voz del mundo. No dejarme mover por la voz de serpiente que corrompe. No dejarme mover por la mujer hechicera o la mujer que endulza. No dejarme mover ni por la hechicería ni por el encantamiento. Señor, ahora yo quiero vivir una vida en el Espíritu. Yo quiero conocer de ti. Yo quiero saber de ti. Yo quiero colocar las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Yo quiero, Señor, hablarle a los muertos y que se levanten. Yo quiero, Dios, saber que tú vives y moras en mí. Que yo soy tu templo, Señor. Ahora, toda pasión es crucificada. Y te pido perdón, Dios, si no hemos hecho lo recto delante de ti. Pero ahora, Señor, que este mensaje fluya y que el Espíritu de Jehová, el Señor, esté sobre cada persona. Ahora lo convenza de juicio, de justicia y de pecado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, tome la cena. Tome el vino, tome el pan y lo bendecimos en el nombre del Señor. Y damos gracias por tenerlo, por su redención. Dice que lo tomemos dignamente para tener vida. Tómelo dignamente con su familia y en su casa, con sus hijos. Restaure. Vive una vida espiritual. Una vida de capacidad de fuego en el altar de tu casa, de tu corazón. Sea obediente y beba del vino y coma del su pan. Lo bendigo, lo amo y espero la próxima para seguir, el próximo mensaje para seguir en las pautas para vivir una vida en el Espíritu. Bendiciones.